José Luis Esper, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, te tenemos que preguntar con Ceferino esta operación del banco que motivó la citación hoy de Cristina. ¿Cuál es tu opinión? Como al economista le preguntamos. Déjame decirte algo sobre la mesa anterior, me resultó muy divertido las peleas entre peronistas de distintas opciones, parecen Dr. Jekyll y Mr. Hyde, digamos. ¿Tenías ganas de meterte en el peronismo? No, se pelean entre los que son los grandes responsables de la decadencia y destrucción del país, pero bueno, como ocurre habitualmente, ¿no? Sobre esto, mirá, yo no tengo ninguna capacidad para decirte si en la operatoria de futuros hay delito en sentido de robo, ¿no? Sí, de robo literal o no, no tengo la menor idea si lo hay. Pero sí te puedo decir algo que este brillante abogado penalista Pablo Torres Barté me hacía notar hoy, que ya en el fallo de Burdo, creo que es el fallo de Zaffaroni de 2004, en el fallo de la Corte Suprema en el cual se avala la especificación asimétrica, ahí él introduce un concepto que me lo hizo notar el doctor Barté, que es la judicialización que en ciertas circunstancias críticas amerita la política económica. Hoy hay una corriente entre muchos economistas donde no se pueden judicializar las medidas de política económica. O sea, vos quemaste al Banco Central vendiendo futuros, bueno, no hay penalidad para el que hizo eso. Y yo creo que debería existir la penalidad y el espacio para que cuando hay mala praxis económica, delito que no está en ningún código, mucho menos en el penal, pero sí por el lado de la administración fraudulenta o la malversación de fondos públicos, sin que exista a lo mejor dolo, ¿no? Se pueda llevar a juicio y meter preso incluso al que hace desastres de política económica. Ese sería mi punto, porque ¿sabes qué pasa? Un segundito. Sí, claro. Si no, va a ser difícil que en Argentina se paren de hacer experimentos locos como cepos cambiarios o como estas ventas de dólar futuro, que era un desquillo absoluto. Yo creo que si acá no hay economistas dedicados a la política que vayan presos, va a ser difícil que esto pare. Y me parece importante que o Vanoli y o Kicillof, de Cristina no tengo ni idea porque está imputada, ¿no? La verdad, pero en el caso de dos técnicos, sí, sería bueno que fueran presos, la verdad. ¿Cuánto es la Para pérdida? que aprendan los que vengan a que no se puede hacer cualquier cosa. La pérdida total, se habla de 75.000 millones de pesos para el Estado argentino. Sí, que el Estado somos todos. Cuidado, este es otro tema importante. El Estado somos todos porque el Estado, desde el punto de vista económico, son impuestos. Impuestos que supuestamente vuelven a nosotros después que se roban lo que se tienen que robar los ladrones de la política, ¿no? Ahora, como el Estado somos todos, el quebranto que tuvo el Banco Central, parte del Estado, es un quebranto que la Argentina la pagó con una flor de devaluación, con una caída de los salarios reales y con una recesión económica que en el corto plazo está provocando una severa destrucción de empleo. Entonces, el daño patrimonial al Banco Central debería poder entrar en este delito de malversación de fondos, porque es claro el delito en ese sentido, y es claro el daño que produce en la sociedad el daño patrimonial. Es como el plan Bonex. El plan Bonex para mí tiene las mismas características que esta venta alucinada de dólares del Banco Central a futuro, o la especificación asimétrica. Hay una gran pérdida para el particular que tenía depósitos. En este caso hubo muchos particulares que de buena fe tuvieron pérdidas porque el Banco Central alteró los contratos de futuros también. Y también hubo una seria pérdida para el Estado cada vez que hubo una especificación o alteración de los contratos privados, porque cuando se hizo el plan Bonex, se emitieron Bonex para entregárselos a la gente. Eso es una deuda pública, un deterioro patrimonial para el Estado que se tuvo que pagar con impuestos después. La especificación, a los bancos se le entregaron varios miles de millones de dólares para compensarlos por la pérdida patrimonial que tuvieron. Esto es una pérdida para el Estado, porque todos los contribuyentes tuvieron que pagar con impuestos. Estos contratos se hicieron en noviembre, diciembre. Sí. Todos sabían que iban a devaluar. Sí. Lo dice Miguel Bain. Sí. Hubiéramos hecho lo mismo que Macri. Es ahí donde
es donde hay argumentos a partir del fallo de Zaffaroni. Mira qué paradoja, ¿no? Zaffaroni, un hombre muy cercano a Cristina Kirchner en estos días. Se especulaba que podía ser su abogado incluso, finalmente no lo fue. Pero Zaffaroni es el que introduce esta figura de por qué no judicializar ciertas medidas extremas de política económica. O sea, fue un delirio. Fue un delirio. Ahora, creo que hay que utilizar alguno de estos desquicios de política económica, como el plan Bonex, como la especificación asimétrica, como el robo que se hizo a la gente que tenía jubilaciones privadas en la FJP. Este también es un gran quebranto para el Estado, porque acá todas esas jubilaciones privadas pasaron a ser un futuro pasivo para el Estado. Eso se paga con impuestos o con default de las jubilaciones. Así que acá sería bueno que alguna vez estos delirios de política económica que tanto le cuestan al país en términos de tasa de crecimiento bajísimo y niveles alucinantes de pobreza, haya alguien que las pague. Sería bueno que Vanoli y Kicillof vayan presos. ¿Te parece que puede ocurrir? No creo. No tengo idea si van a ocurrir. Digo, lo que sería bueno. ¿Sabes qué pasa? Frente a un Estado totalitario como el que tiene Argentina, porque estamos peor que en la época feudal, por lo menos en la época feudal, a los siervos de la gleba los tenían muertos de hambre, como nosotros, el señor feudal. Pero por lo menos como estaban detrás de las barricadas de su feudo, no lo mataban. Acá encima nos matan, además de tener muertos de hambre. Entonces, a este despropósito que es el Estado en Argentina, un Estado totalitario, que nos tiene como siervos de una gleba, o peor, porque no tenemos ni seguridad, la justicia para mí es el dique que debería ser infranqueable frente a estos disparates. Por eso digo, ojalá que vayan presos, pero no por ellos, sino para que haya un mensaje claro de hasta dónde se puede experimentar con nuestro querido país acá. Quería pasar un momento del mensaje de Cristina, que cuando le pregunta a la gente, ¿cómo están mejor, ahora o en estos 12 años donde nosotros fuimos gobiernos? Lo vemos y te preguntamos. Sí. Piense cómo estaba antes del 10 de diciembre, cómo vivió los últimos 12 años, qué cosas obtuvo y logró los últimos 12 años. Y sí, qué mal estamos ahora, Silvia. Mira, a ver. Argentina en los últimos 40 años ha tenido crisis homéricas. Rodrigazo, fin de la tablita Martínez de Oz, la hiperinflación del plan austral y la crisis 2001-2002. Si vos a toda la gente le preguntabas 20 días antes de esas crisis homéricas cómo estaban bárbaro comparado con cómo estaban con el medio del incendio. Esto es igual. O sea, Argentina se está salvando por ahora de otra crisis a la cual el kirchnerismo le puso en las puertas. Así que, la verdad... ¿Cómo nos estamos salvando? ¿Vos decís que podemos llegar a caer en esa crisis? Sí, claro. A ver, pongámoslo claro. El grueso de los indicadores macroeconómicos que Argentina presentaba y sigue presentando en algún lugar son indicadores macroeconómicos que en el pasado han traído alguna de estas crisis que yo comenté antes. Rodrigazo, Martínez de Oz, la hiperinflación o el 2001. O sea, la crisis anda dando vuelta por Argentina, no es que hemos salido ya. A ver, el déficit fiscal sigue en 7 puntos del producto como lo teníamos en octubre del año pasado. La tasa de inflación va a ser mucho más alta este año que la del año pasado. Vamos a tener niveles de pobreza mayores que el año pasado. Vamos a tener caída de los salarios reales que el año pasado no tuvimos. O sea, el gobierno de Macri vive una situación crítica, cercana a una crisis. Por ahora nos estamos salvando y ojalá que nos salvemos definitivamente. Pero te quiero decir, acá el kirchnerismo le dejó una bomba a esta gente, ¿eh? No es fácil salir de ella. Ahora, el gobierno dice que en el segundo semestre vamos a crecer, que va a caer la inflación, que van a venir las inversiones. ¿Qué crees vos? Mira, puede ser. A ver, mi punto, yo adivino no soy y trato de nunca pisar ese palito. Y en algún lugar, con toda la buena fe de tu pregunta, si el segundo semestre va a ser mucho mejor que el primero, es medio una adivinanza. Lo que no es adivinanza, eso sí te lo digo categóricamente hoy, ya lo he repetido otras veces, pero hoy quiero ser más categórico, que el programa económico no tiene ninguna sostenibilidad en el tiempo. O sea, a lo mejor arrancamos un semestre, 2 semestres, 3 semestres, 1 año, pero a la larga Argentina va a volver a discutir las cosas que discutió entre octubre y diciembre del año pasado. ¿Cuándo devaluamos? ¿Cuándo volvemos a ajustar tarifas? ¿Cuándo hacemos un ajuste fiscal? Porque acá no hay conciencia en el gobierno de Macri que Argentina,
como estuvo cerca de una crisis, tiene que hacer correcciones severas. No alcanza con normalizar. Podrá ser que con la normalización te alcance para arrancar un semestre, 2 semestres, 3 trimestres, un tiempito. Pero no tiene ninguna sustentabilidad en el tiempo lo que se está Para haciendo. vos lo que viene va a ser mucho más duro que lo que estamos viviendo ahora. A ver, vuelvo. Yo no descarto lo que dice... El gobierno, dije. No, No. vos, lo que decís. Yo vos. dije, yo no descarto pregunté- que podamos recuperar algo, no lo descarto, eso, Sí. que podamos tener un mejor segundo semestre, con algún que la economía deje de caer, y a lo mejor un poquitito mejor en 2017. Pero eso no tiene, es gigante de pie de barro, no tiene sustento. ¿Por qué no tiene sustento? Porque vos seguís con un agujero fiscal formidable. Porque el dólar en un año más va a estar tan barato como en octubre del año pasado. Pero lo que está acá atrás de fondo, que en parte tiene que ver con muchas discusiones enfermas de la mesa anterior, donde los peronistas se matan entre ellos, cuando ellos son culpables del problema, esto es lo mismo. Se habla mucho de los costos que tiene hacer los ajustes que hay que hacer. Pero nos preguntamos los costos que tiene hacer lo que estamos haciendo de manera permanente. A ver, Argentina hace 30 años que promedia niveles de pobreza de 30%. 30%, 30 años. Y me preguntan a mí, ¿y los costos de salir de esto? Pero los costos de lo que estamos haciendo, no nos preguntamos, ¿estamos locos en Argentina? Por eso el gobierno de Macri se equivoca groseramente en el diagnóstico de que hay que cambiar la Argentina 180 grados, no un grado. Con la normalización te alcanza para arrancar un poquito, No nos pero el deja avión no tranquilos. despega. No nos deja tranquilos. Bueno, pero es importante. Carretea, no sí. despega, ese sería el mensaje. Es importante, Esper, porque es un enfoque no interesado. No, a mí no me interesa, a Claro. ver, sí, Ni caer bien, interesado, no, siquiera. interesado en el país. Ahora, lamentablemente, una cosa que lamento que la sociedad no lo tenga claro, que los que dicen que les interesa el país, ellos son auténticos buitres en general. Bueno, vamos a ver, y para introducir el próximo bloque, 10 segundos de Cristina, porque dijo, buscaban la ruta del dinero K y encontraron la ruta del dinero M. Vamos a demostrarlo que a lo mejor no es tan así. Pero veámosla a la expresidenta hablando hoy en tribunales.